antes un solo canal. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes amigos televidentes. Como siempre, este es su programa Agroambiente, a la misma hora en el mismo canal. Miren amigos televidentes, hoy tenemos algunos temas que vamos a desglosar, principalmente del sector agropecuario. Como ustedes sabrán, el sector agropecuario no está en su mejor momento. También otros temas de la nueva directiva de la Universidad ISA, Instituto Superior de Agricultura o Universidad ISA. Allí todo transcurrió bien porque nada más hubo una sola plancha. Y otros temas de actualidad del acontecer nacional. Vamos primero a comentar el asunto de la... Perdón, de la operación Lobo. Sí, esa es la operación Lobo, donde ha involucrado 10 militares. Oiga eso, hasta un mayor general retirado. Esta red se dedicaba a soborno, en empresas del Estado, principalmente en la EDES, EDENorte, EDESUR, EDEESTE, y también en INAIPI y otras instituciones. Miren cómo ha ido degradándose, incluso la cúpula militar ha sido salpicada por la corrupción, amigos televidentes. Usted antes, yo recuerdo, por decir, en los 12 años que yo lo vi, usted era un militar y usted estaba revestido de una moral, de respeto. Siempre el guardia, pero se manejaba en su cuartel, que le daban que una compañía, cuando era capitán, que le daba el comedor, que le daban esto, el club. Y el guardia se circunscribía, su accionar era en los cuarteles, en los recintos militares. Pero ahora ha habido unos militares de las diferentes instituciones catrenses que han sido salpicados, han penetrado a la corrupción. Entonces, ya usted ve un militar millonario. Al otro día de llegar millonario, no, antes yo recuerdo que eso era tan delicado que los militares no incursionaban en vainas de política ni instituciones de, como llamaban ellos, de civiles. Sí, porque antes decía, ese hombre es amigo muy civilista, qué sé yo. O sea que se circunscribían a sus áreas militar. Eso era muy estricto, yo me recuerdo. No participaban en entramados como ahora. Señores, los militares han sido corrompidos, salpicados por esta corrupción rampante, descarada. En todos los sitios usted ve un entramado militares. Miren esos casos que están y ahora se han agregado con 10 coroneles activos, un mayor general retirado, con una operación que están seriamente comprometidos, según el Ministerio Público, que lo involucra, lo incrimina, y tienen prisión, medida de coerción. ¿Qué quiero decirle con esto? Perdón, que esto es inexplicable, la corrupción ha tocado todos los estamentos. Entonces, fijaos bien, amigos televidentes, que esta situación está amenazando el gobierno del presidente. Está amenazando porque es bien sabido que ya el presidente no va a reelegirse, y lo ha dicho y lo ha reiterado. No va, entonces, cualquier cosa
es en el gobierno del presidente, sí, en la gestión. Y entonces el presidente, a quien nosotros admiramos por su forma, lo admiro porque es un presidente que su lucha está firme contra la corrupción y contra las drogas. Y también está luchando, pero manejar políticos, como le llegó a decir Juan Bosch Tigre, que se fue de ese partido, y de otros, no es fácil. Entonces el presidente está luchando, y óigame, me ha gustado, ha sido firme en su discurso. Sí, el presidente no está jugando con eso, no tiene amigos. No tiene amigos y va a quedar con muchos enemigos dentro de su partido, pero sin vergüenza, bandido, que él no quiso apoyar. Y ustedes ven esos casos de corrupción explotando a cada instante, y entonces el presidente hace esfuerzo por evitar, porque lo que les reitero, no es fácil manejar un partido donde todo el mundo, donde lo que busca es la política, porque no había corrupción. La corrupción fue estimulada todos esos años porque se robaban y andaban enseñándole los bienes al pueblo. Entonces, todo el mundo se ha metido a político, sí, porque usted cambia de estatus, no son todos políticos serios, yo conozco legisladores. Entonces, todo el mundo incursionó en la política porque ahí era que se robaba y nadie, y no caían presos, no. Ahora no, con este presidente usted tiene que ir al fino y no importa que usted sea amigo de él, porque lo ha hecho. Entonces, el presidente está muy preocupado y entonces, reitero, estos brotes de corrupción a última hora que han surgido, el presidente está muy preocupado, de verdad. Y entonces la suerte que hay un Ministerio Público Independiente que va a perseguir esos casos. Y estos jueces venales corruptos deben ser separados del tren judicial, porque no es posible, sin justicia no se avanza. Entonces yo creo que el presidente está en su vigilancia permanente de los funcionarios. Usted ve que lo nombra honorífico, para que no manejen recursos, sin oficina, asesores. Sí, porque el presidente sabe que está en un partido, como decía Juan Bosch, de tigre. Y no solamente el PRM, son todos. Son todos. Entonces, es muy peligroso esa situación, que el presidente está atento. Y esto pone, como le manifesté, que los estamentos militares de las diferentes instituciones han sido salpicadas de esto. Entonces usted ve un coronel con fincas, bienes, te oye, pero es haciendo cosas incorrectas que denigran sus propias instituciones que ellos representan. Porque lo que le digo, un militar antes tenía un respeto y una admiración de la ciudadanía, estaba revestido de una moral. Ahora no, ahora usted ve en todas las instituciones militares y todos están involucrados, algunos, perdón, no todos, porque hay militares honestos que distinguen y prestigian la institución que pertenecen. Pero siempre dicen, una manzana podrida daña a las demás. Así que yo creo que las cosas van bien, porque en lo que respecto a droga y corrupción, este presidente ha dado cátedra. Cátedra. Ahora, hay una situación, amigos televidentes. Miren, yo estoy viendo que también en el sector agropecuario hay serios problemas, principalmente en el Banco Agrícola, que es la institución que tenía un prestigio, y para usted obtener un crédito allí era un sedazo. Se le daba un préstamo, pero era un cliente A, porque la estructura que había en el banco
era una estructura diseñada para que el beneficiario de un crédito tuviera allí su dinero a tiempo para desarrollar X proyecto. Ahora mismo el Banco Agrícola le ha tocado a Fernando Durán, o le ha explotado a Fernando Durán, una situación que yo no me quiero ver en el zapato de él. Muchas solicitudes de 2 años y 3, y eso no le han aprobado. Incluso préstamos aprobados por el directorio han sido paralizados, pero no es porque quieren, es que el banco no tiene en estos momentos una respuesta al productor, porque como dicen, se ha quedado vacío sin nada. Contrario a lo que dice Fernando, pero es que si usted tiene 3 años y principalmente esos préstamos lo han conocido el directorio, es porque deben estar sustentados en una reserva, en disponibilidad para responder a una demanda de préstamo, principalmente en el agro, porque el error del Banco Agrícola que cometió Fernando Durán fue esa tasa cero, que le aprobaron préstamos a factorías cerradas de 50, 70 millones. Imagínese usted una factoría cerrada. Eso es una caja chica, 70 millones, donde el arroz es el cultivo que ha mantenido la estabilidad con una fanega, creo que a 3.000, establecido por la Comisión Arrocera Nacional. Y entonces el arroz, para usted salir a comprar al campo fanegas de arroz de 120 kilos, usted tiene que tener un capital muy sólido. Además, una factoría cerrada, ¿qué es lo que va a volver a comprar? No. ¿Usted sabe por qué? Porque ya perdió la credibilidad y el productor no le va a despachar el arroz a una factoría cerrada. Ni se va a creer ese cuento que le prestaron. Además, no tiene la capacidad, porque para usted salir a comprar arroz en cáscara, tiene que tener cuando menos 200 millones de pesos a comprar 80.000, 60.000 fanegas de arroz para cubrir costos, dicen los expertos. Entonces, el gran problema del Banco Agrícola, de Fernando Durán, fue que por ayudar, porque sabemos que Fernando no es político, no. Fernando es un gerente, un hombre serio, yo lo conozco, pero se dejó engatusar de una situación. Imagínese usted que hasta un picapollo le aprobaron, le dieron un préstamo de 50, comprando cartera. Esa no es la misión del banco. Y el error del Banco Agrícola fue llevar al directorio a dirigentes políticos como miembros del directorio. El Banco Agrícola ahora mismo está atravesando por una situación. Miren, renunciaron 3 miembros del banco, del directorio. Las razones, no sé, en la última reunión del Consejo, los informes que dispongo, de acuerdo a una fuente, que renunciaron 3 o se le hizo renunciar porque sus funciones no eran compatibles. Pero ¿qué sucede? Al Banco Agrícola hay que llevar, hacer un consejo equilibrado, donde haya un productor del sector reformado, donde haya un empresario. O sea, que no sean políticos todos, porque entonces ellos es que deciden, no es que se presten a sí mismos, no tengo ese dato, pero tengo entendido que para usted ser beneficiario de un préstamo, tiene que, no sé, la modalidad de la tasa cero, ahí no debe primar la política, porque un préstamo así tiene que estar garantizado por el inmueble. Entonces ahora mismo, todos esos escándalos del Banco Agrícola preocupan y asustan, porque entonces hay una solicitud muy vieja de 3 años. Imagínese usted esperando un crédito en el banco para iniciar la siembra y todavía está la fecha. Por ejemplo, en la misma provincia de Santiago Rodríguez,
donde Fernando Durán, su poblado natal, ahí hay solicitud de 2 años y 3 de pequeños ganaderos que no han podido desarrollar. Y esta es la fecha que no le han contestado, porque tengo entendido que solamente para acá, para la zona, dieron préstamo a tasa cero, oiga bien, a tasa cero, 600 millones a factorías, principalmente esa debiendo dinero le prestan arriba de eso. Es un fracaso, totalmente un fracaso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Con qué van a pagar esa gente? Por ejemplo, me refiero a la factoría de los parceleros, la única en Mao, Francisco de Rosario Sánchez de la Federación. Esa gente deben 200 millones al Banco Agrícola. Y arriba de esa deuda le prestan 50, después 20. Eso es un barril sin fondo. Señores, el dinero de las instituciones hay que defenderlo, porque entonces eso paraliza el desarrollo, la expansión de créditos a otros productores. Entonces, me refiero a un caso específico a esa, pero las demás. Entonces, ahí creo que hasta diputados hay que le prestaron dinero a tasa cero, pero no sé. Ahora, la pregunta que me hago, ¿tiene el banco una garantía para eso? Porque el banco cagar con factorías o con un inmueble sin salida es un dinero paralizado. Entonces, a más de eso, oiga bien, antes había un criterio que los peritos iban al banco. Por ejemplo, usted solicitaba un préstamo, un amigo mío solicitó un préstamo una vez de ganado, que era amigo del perito. El perito le dijo, pero yo no te puedo ayudar, lo que te ayuda es que tú, el aval tuyo esté bien. Y antes usted por ganado iba, una finca ganadera, usted tenía que tener los animales estampados con una, y esa estampa registrada con el alcalde, oiga bien, y tener una certificación del alcalde que usted era el dueño de ese ganado, y otra de sanidad animal del Ministerio de Agricultura. Todos esos requisitos se han anulado en esa institución como es el Banco Agrícola, que era una institución robusta, respetable, con una imagen. Pero al llegar la política destruyó todo eso. ¿Usted se imagina? Tengo entendido que el Banco Agrícola tenía, oiga bien, para un tipo ser gerente del Banco Agrícola, tenía que ser de carrera dentro de la misma institución. Y entonces a usted se le daba un examen. Y iba, como dicen, de general a raso, subiendo por su escala, su comportamiento. ¿Usted oye? Pero después que metieron gente al banco que no son, es que ha venido todo este problema al amigo Fernando Durán, la injerencia política. Ya nombran un gerente, ese gerente ya decide prestarle a un cliente 10 millones. Adiós, pero eso fue como abrir una compuerta y ahora la presa, como dice el caudal, está vacío. Todo el dinero. Entonces, ok, el banco tiene mucha garantía, inmueble, pero es un dinero que está paralizado ahí. Está paralizado. Entonces, yo creo que Fernando Durán tiene que sacudirse para recuperar, y que todos esos inmuebles prendarios como garantía, venderlo y el banco capitalizarse para impulsar la agricultura, pero no ofrecérselo a los ricos. No, fue un grave error. Quizás lo hicieron de la más buena fe, qué sé yo, para competir con la famosa visita sorpresa aquella de Danilo, pero fue el grave error. Así es que vamos a esperar que el banco se recupere y que salga de esta situación, porque así está también
Ustedes recuerdan a DACA, Aseguradora Dominicana Agropecuaria, ahora es Agrodosa. Esa también tienen 850 millones que la Dirección General de Riesgos Agropecuarios no honra el pago para que Agrodosa les pague a los productores. El sector agropecuario anda mal, de mal en peor. Y no sé qué está pasando. Agricultura ni hablar, Agricultura no le están dando dinero. No sé si es un problema político o qué, ok. Pero yo espero que el presidente le asigne los recursos y se le dé un giro de 180 grados. Sí, es así. Miren, amigos televidentes, yo tengo algo que decir sobre la PPA, peste porcina africana. Vi en tiempo atrás que el ministro junto a 14 granjas declararon libre de la PPA por la bioseguridad, pero la PPA está acabando, la peste porcina. Ahora en Bonao, en la línea nadie tiene un puerco. ¿Qué va a pasar? Por la irresponsabilidad de los políticos, por la política. Señores, hasta que no se tienda a eliminar la población, no se puede repoblar. Y no solamente repoblar, sino una garantía para que los productores estén seguros de que ya se erradicó eso. Porque se están perdiendo mucho dinero, porque el gobierno no asume eso como tal, y que, como una enfermedad endémica. ¿Usted se imagina? Pero el ministro declaró ahí, pero el banco no le da un centavo a ninguno que vaya a solicitar para crianza de cerdo. Y vi que el ministro anunció eso, la bioseguridad, todos esos granjeros poderosos que no necesitan dinero, porque el puerco es la alcancía del pobre, el cerdo. Entonces, nadie está criando con esa situación. Yo espero que eso se normalice y que también Agrodosa cumpla su compromiso. Ustedes saben que eso antes se llamaba ADACA, que se creó en el 1984, ¿sí? Y funcionaba bien, porque tenía reaseguradoras internacionales y respondían. Y entonces ahora, no sé qué está pasando, pero no está cumpliendo su rol de pagarle al productor que asegura su cosecha. Bueno, amigos televidentes, miren, hay una situación que también, hablando de ese tema, en Limón del Yuna, una cooperativa solicitó, oiga bien, solicitó un préstamo y hace 3 años que lo aprobó el directorio del banco. Y tampoco me acaba de llegar en Limón del Yuna, son 50 productores, porque no tiene un centavo el banco. El banco, Fernando, muévete y capitalice ese banco, hermano. ¿Sabe? Pero que esas propiedades tampoco vayan a parar, hay que licitarlas, porque es bien sabido que los políticos con sus relaciones se hacen de esas propiedades, sí, las subastan a precio de vaca muerta. Entonces, para el banco tiene que transparentar eso, ningún miembro del consejo ni nadie, y publicarlo, tasarlo y capitalizar el banco, porque el banco tiene muchas propiedades, lo que tengo, que ciertamente tiene garantía, todos esos préstamos. Entonces vamos y a restringir que el préstamo llegue a los pobres, como debe ser, que esa es la mística. Miren, el director del IAD dijo, Guillermo Embonao, que los productores agropecuarios y los que ocupan terreno del Estado tienen garantizado su título por orden del presidente. Sí, serán titulados dentro de la política. Se expresó así en una reunión de campesinos y creo que es muy buena medida, porque el IAD, esa es la preocupación, que todavía la titulación, pero le garantizó que tendrán su título.
el director del IAD, Guillermo, ¿me lo puede poner, señor director? Él le dijo a esos campesinos que sí tienen garantizado su título por el presidente Abinader, como unas instrucciones. Ahí está en un periódico que Guillermo habló en ese sentido. Yo quiero comunicarme con el presidente, no el presidente propiamente, el productor arrocero Oliveiro Espaillá, un reconocido productor arrocero de San Francisco. Buenas tardes. Estamos en línea para el agroambiente, ingeniero Oliveiro. Nosotros queríamos ver cuál es la situación del arroz en este momento, que lucen abarrotada la factoría y hay como cierto temor, incluso algunas factorías pequeñas han quebrado porque tienen arroz almacenado. ¿Cuál es la situación usted como productor arrocero de esta experiencia para el público de agroambiente? Este año 2025 es la primera etapa. Acaba de concluir una etapa muy exitosa en cuanto a rendimientos en el campo. Tuvimos rendimiento en este año de más de 8 millones de quintales en el país. Entonces, se terminó y ahora se está iniciando en la línea noroeste, en Castañuela, que se estima que vamos a cosechar más de 1 millón de quintales también. Entonces la cosecha ha llegado y las factorías, la mayoría, están con mucho inventario, con mucho arroz. Y algunas tienen limitaciones de espacio para recibir, pero el viernes yo me comuniqué con el presidente de ADOFA, con el señor Mandy Pimentel, para explicar cómo iba fluyendo la recolección en la línea noroeste. Él me dijo que no, que todo el arroz se va a recibir, que va a entrar un poco más lento de lo que normalmente entra, porque hay limitación en el espacio, pero que se está trabajando normal. Yo he tenido comunicación con algunos productores, porque tengo muchos amigos allá. Y me han externado eso mismo, que están cosechando, pero un poco más lento. O sea que el arroz se va a recolectar. No hay que temer. Si lo que no se va a recolectar a la velocidad que siempre estamos acostumbrados, a que si usted va a cosechar, le entregan sus sacos, el que cosecha sacos, le reciben sus camiones, el que cosecha a granel. Lo van a llevar un poco más limitado, pero no va a haber inconveniente. Incluso ayer el ministro de Agricultura tuvo una reunión en la gobernación de la provincia de Montecristi, reunido con productores allá, buscando solución también al tema de hacer los espacios. Y las conclusiones de esa reunión yo no las tengo a mano, porque no he hablado con el ministro en los últimos 2 días, pero mañana estaré comunicándome, pero sí son buscándole soluciones, son actuaciones en pro de que se coseche sin ningún inconveniente ese arroz, porque lo único que tenemos ahora que nos preocupa es el de la línea noroeste. Después aquí en el Cibao no tenemos ya gran arroz, porque ya la cosecha pasó, están entrando algunos campos de retoño, pero aquí va lento. Lo único donde hay que preocuparse ahora es allá. Y eso es un asunto de 3 semanas. Ya en 3 semanas ese arroz se recolecta, pero trabajar para eso y enfocarlo en que no se pierda ni 1 kilo de arroz, que todo el arroz se recolecte, se seque, se guarde y se comercialice, y que los productores todos salgamos bien de nuestra cosecha, que es lo que perseguimos siempre, una buena cosecha. Y debo decirle que este año los rendimientos de esta primera etapa fueron muy buenos, por eso se pasó el número de los 8 millones de quintales, que eso no había sido posible antes.
Y incluso los molineros también, en la reunión de la comisión arrocera, cuando expuso el director de Bioarroz, también explicaba cómo el arroz ha rendido más blanco también este año por kilo producido. O sea, ha sido un año muy positivo en rendimiento tanto a los productores como a los molineros. Eso significa que es un arroz que hemos cosechado de muy buena calidad. Y a los consumidores, que hay mucho arroz, que no hay que preocuparse. Tenemos arroz sin problema hasta marzo, abril del año que viene, con el que tenemos y con el que se va a cosechar. O sea, no hay ningún problema, ningún temor en lo que respecta al tema arroz. Ok, ingeniero Espaillá, estoy viendo que en Colombia ha habido una sobreproducción de arroz que han deprimido los precios y han tenido que exportar hasta Cuba. ¿Temen ustedes que con esta situación los precios podrían deprimirse y ustedes perder fruto de esta abundancia? No, porque este país está protegido. El presidente Luis Abinader, con el decreto 69324 de diciembre del año pasado, aseguró la producción nacional. Ese decreto protege a la producción nacional y por eso estamos blindados de esas importaciones que podían venir de una manera así agresiva. Hay una gran producción de arroz en el mundo. En Sudamérica ha habido una producción también muy alta, en Brasil, en Uruguay, en Guyana tiene mucho arroz. También hay una producción alta este año en la India, que es el mayor productor, y en Pakistán. En el mundo externo, el arroz está muy abundante. Y eso también se refleja en los precios. Cuando hay abundancia, los precios también bajan. En nuestro país, la Comisión Nacional Arrocera fijó una banda de precios en la fanega larga de 3.600 a 3.700 y en la fanega corta, que es la que se usa en la línea noroeste, de 3.000 a 3.100. La primera etapa se pagó en la banda alta, en el techo, 3.700 la grande y 3.100 la pequeña. Ahora, como hay mucha abundancia, como los molinos están llenos y se están moviendo un poco más lento los inventarios y a la vez más abundancia, eso afecta el precio, entonces se tomó la banda baja, que se está pagando el producto a 3.600 y a 3.000 en la línea noroeste. Eso está dentro del acuerdo firmado con la comisión. Ahí no hay ningún tipo de violación a los acuerdos, se mantiene ahí, es un precio ya consensuado entre productores, molineros y las autoridades, y no es un precio que vaya a deprimir la producción ni al productor. Es un precio, no es el que queríamos, vamos a decir, como estaba el año pasado, la cosecha pasada, 3.700 o 3.100, 100 pesos menos, pero hay que adaptarse a la realidad. Eso es lo que tenemos y eso es fruto de la abundancia. Entonces, lo que sí tengo información es que hay buenos rendimientos allá en la línea noroeste y con un buen rendimiento se compensa cualquier baja en el precio. En este caso, esos 100 pesos entiendo que serán compensados con los rendimientos. Pero lo que sí tenemos que ver es que el sector en nuestro país está protegido y está bien manejado por las autoridades, y con ese decreto y con la preocupación que ha mostrado el presidente Luis Abinader desde que se juramentó con el sector arrocero, el sector puede estar confiado en que seguiremos adelante, y ya sí se ha demostrado en las veces que han habido inconvenientes con los fertilizantes, con el uso de semillas certificadas. Siempre el gobierno ha estado atento al sector, y el sector podemos decir que está estable y ha estado estable en los últimos 25 años, desde que se formó el proyecto de la pinoración del arroz. Ha estado estable tanto para los consumidores como para los productores. No hay ahora esas
variaciones como habían antes abruptamente de precio, que cuando venían en esa época arrastraban y se llevaban muchos productores. Entonces, después que llegó el programa de primeración, esa situación ha estado controlada y el sector ha crecido. Y por eso llegamos ahora a esos números de 14 y 15 millones de quintales en un año, que eso significa la autosuficiencia en el país arrocera. En fin, el sector está protegido y va marchando a buen ritmo. Ingeniero Espaillá, ¿ha estado el gobierno cumpliendo también, protegiéndolo a ustedes en los aumentos de la fertilización de los productos usados para el arroz, agroquímicos? ¿Lo está subsidiando en algunos? En los momentos difíciles sí nos auxilió en el año 2021, cuando se dispararon los precios de los fertilizantes, fruto de la guerra de Rusia y Ucrania. Se duplicaron los precios. El gobierno ahí en el 21 y en el 22 invirtió más de 5.000 millones de pesos en ese programa de subsidio a los fertilizantes. Eso permitió que nosotros pudiéramos en esa época seguir comprando los fertilizantes a los precios un poquito más de lo que normalmente lo comprábamos en el 20 y anterior. Y eso también permitió que la libra de arroz se mantuviera a un precio normal al consumidor. Ahora este año, luego esos los fertilizantes se fueron estabilizando en el 23, 24, poco a poco se fueron normalizando. Entonces ahora en el 25 ya el presidente decidió ya el no aportar el subsidio y afectó ligeramente el alza, pero ya la cosecha primera estaba muy avanzada cuando eso pasó. Lo que cosecharon ahora, lo que van a cosechar en la línea noroeste, sí le tocó comprarlo ya un poquito más caro. Esa vez, cuando aumentó hace meses, se aumentó el precio de los fertilizantes, tuvo un aumento alrededor de 20%. Entonces ahora, en este momento, está liberado. Ahora no tenemos el subsidio de esa parte de los fertilizantes, pero sí, en la época difícil, sí se resolvió. Y ahora eso ha seguido ya de como volvimos a la posición anterior, antes de los problemas del 21. Afectó un poquito, ligeramente en el costo, pero como le dije, con un buen rendimiento, usted resuelve cualquier imprevisto que se le presente en el transcurso de la cosecha. Y a nivel general, viendo el desenvolvimiento del cultivo y como comparando con años anteriores, podemos decir que este ha sido un año estable. Estable también en cuanto a las lluvias. Ha sido un año que hemos sido favorecidos con lluvias durante todo el año. Las presas se han mantenido llenas todo el año. Hace 2 años, en el 23, se quedaron sin sembrar más de 100.000 tareas en el Cibao Central porque no teníamos lluvia. Y me acuerdo que en el 19 se quedaron en la línea noroeste casi 80.000 también, con momentos difíciles, pero este año en cuanto a clima ha sido muy favorable. Bueno, se ha reflejado en los rendimientos. Ha sido muy favorable en cuanto a lluvia, en cuanto a temperatura, y por eso el arroz ha respondido de que dándose un mayor potencial. Tenemos variedades muy buenas que también están comportándose muy bien en el campo, con buenos rendimientos, y variedades también que están dando buenos retoños aquí en la zona del Cibao. Hay un gran abanico de variedades, hay muchas opciones para nosotros los productores. Varias empresas se encargan de la producción de las semillas de calidad y de variedades de valor genético. En sí, el sector, podemos decir,
que va bien. El único imprevisto ahora es el espacio en la línea noroeste, como le expliqué ahorita, que se vaya haciendo poco a poco, pero eso se va a solucionar, a eso se le va a buscar solución. A veces los productores nos ponemos un poquito más nerviosos cuando si no podemos cosechar hoy, hay que esperar un día o dos o tres. Nos acelera un poco los nervios, pero eso se va a solucionar. Ese arroz se va a cosechar, se va a secar y se va a guardar para luego procesarlo. Ingeniero Oliveiro, usted habla, a su juicio, ¿usted cree que dentro de los productores de otros rubros, los productores de arroz son los que están en su mejor época actualmente? Bueno, hay un abanico muy grande cuando usted me hace esa pregunta, porque son muchos los cultivos. Hay cultivos, todos van variando, pero yo sí, como vivo del cultivo del arroz, lo que sí le digo que está estable. Pero hay cultivos que tienen sus bondades, su época buena, y hay otros que también le llegan su época mala. Por ejemplo, el cultivo de los plátanos hace 2 años estaba en su mejor época. El cultivo de la yuca también hace 2 años estaba en su mejor época. Los plátanos este año no ha sido su mejor época, este año ha estado muy bajo porque hay una producción alta. Pero hay otros, batatas, que eso se ha mantenido alto, esos productores están contentos. Los productores de banano también han tenido su alta y su baja. Y es muy amplio el rango agronómico de cultivo. Entonces yo realmente con el que opino y que todo el día a día es con el arroz. Por eso le digo que la estabilidad es lo más importante en cualquier cultivo. Y el arroz ha estado estable. Y además el arroz es el principal cultivo en nuestro país. De consumo, sí. Sí, y de consumo, exactamente. Entonces, yo sé que siempre eso a las autoridades lo saben, las autoridades que estén de turno, las que han estado, las que están y las que vendrán, y siempre el arroz hay que tratarlo con mucho cuidado porque es un cultivo social, político y económico. Es un cultivo fuerte en nuestro país y hay que cuidarlo. Es correcto. Ingeniero Oliveiro, usted habla de los altos rendimientos en la producción de arroz. ¿Eso se debe a nuevas tecnologías que ustedes han ido evolucionando en ese cultivo? Variedades buenas de alto rendimiento que se han combinado con un buen clima, con un buen manejo del cultivo, porque todo eso es lo que influye para usted llegar a la meta con un número alto. La variedad, el manejo del cultivo y que el clima le favorezca. Entonces, cuando usted tiene buena temperatura, agradable para el cultivo, que no le falte el agua, que usted prepara bien su suelo, usted fertiliza de manera correcta, usted aplica los bioestimulantes para sacarle mayor potencial a la variedad, controla bien sus malezas, controla bien las plagas, que en este año no han sido agresivas tampoco. Entonces se combinaron muchos factores positivos que al final se reflejan en un buen rendimiento. Cuando usted hace la cosa bien y si el clima le ayudó, entonces ahí ya usted hace el doble play. Y eso es lo que vimos que este año la producción fue buena. Se cosechó más de 1 millón de quintales comparado con el año pasado. Y se plantaron alrededor de 90,000 tareas más que el año pasado también. O sea, el sector está dinámico, estamos dinámicos. Sí, es un consumo masivo. ¿A cómo es el costo de tarea? ¿A cómo sale en los actuales momentos? ¿Han aumentado o han disminuido? Se ha mantenido así el año pasado y este año alrededor de 8.200, 8.500 pesos por tarea. Eso según los costos que hemos visto y se han analizado en la comisión. Y se ha mantenido por ahí
hay zonas que varían, porque hay zonas que hay, por ejemplo, labores que son más costosas, hay zonas que usan más fertilizantes, hay otras que usan menos plaguicidas. Eso varía, pero un promedio se estima que está entre 8.200 y 8.500 el costo por tarea. Una pregunta, y en cuanto a la mecanización, ingeniero, ¿han estado ustedes para cubrir el déficit de mano de obra? ¿Están ustedes por esa zona utilizando la mecanización? Se ha avanzado bastante en los últimos 6, 7 años con la mecanización. Han llegado unos equipos de China que nos han ayudado bastante, y en los últimos 3, 4 años los drones han venido también a resolvernos un gran problema. Con los drones se aplican todos los químicos, se puede regar la semilla, y ya la aplicación también es de una manera totalmente uniforme. Hay un programa que está organizando, que lo anunciará más adelante el presidente Luis Abinader, de financiar equipos para tratar de mecanizar lo más que se pueda, tanto como la siembra, el manejo del cultivo y la recolección a granel. Lo ha anunciado él, que tiene mucho interés en que se normalice eso para tratar de hacerlo de una forma más efectiva y tratar de usar lo menos mano de obra posible, y esa mano de obra no calificada también, que está trayendo muchos inconvenientes, como también son de las cosas que van cambiando en los últimos años en el mundo. Entonces, todos los problemas que tenemos con ese vecino país, con esos esos comportamientos de violencia. Entonces también eso hay que tenerlo pendiente, y hay mucho interés de parte del presidente de la República de que el país avance en ese aspecto. Se está formando un proyecto que él lo anunciará más adelante para ayudar a los productores a través de asociaciones y de cooperativas a mecanizar por lo menos un 80-85% de las labores del cultivo. Tratar de dejar lo menos posible con el uso de mano de obra, porque el arroz tiene esa ventaja, que todas las labores se pueden mecanizar. A diferencia de otros cultivos que hay que poner la mano, el arroz usted lo puede hacer 90% con máquinas, llámese drones, tractores, sembradoras, implementos de las labores, abonadoras, aplicadoras de químicos, recolección a granel. Y esa es una de las ventajas que tienen las gramíneas, a la cual pertenece el arroz. Y como son los alimentos más importantes del mundo, el trigo, el maíz y el arroz son los 3 que van a la cabeza. Entonces, a través de los años, se ha mecanizado todo su proceso en los países industrializados. Entonces, como son alimentos de la gran mayoría, por ejemplo el trigo es el número 1, después va el arroz alimenta a la mitad de la población del mundo. Entonces se han desarrollado esos equipos para hacerlo todo mecanizado. Esos países grandes como Brasil, Argentina, Estados Unidos, eso totalmente mecanizado. Allá usted va a un país de ese, usted muy raro va a encontrar personas en los campos. Ya todo lo que encuentra son máquinas haciendo las labores. Y también se ha avanzado mucho en la investigación genética, buscando materiales de alto rendimiento y de gran valor de consumo. Entonces, especialmente en los países asiáticos, que es donde proviene el arroz, en China y la India y Japón, el arroz es el cultivo número 1. Allá consumen arroz 3 veces al día, y el 90% del arroz que se produce en el mundo se produce en Asia y se consume allá también. O sea que el arroz es importante para una gran población mundial. Es responsable de alimentar la mitad
en el mundo. Y por eso se investiga y se ha avanzado tanto y se analiza, porque es demasiado el peso específico en la población mundial. Ingeniero Oliveiro, usted hablaba ahorita de tecnología, eso implica productos, semillas certificadas, fertilizantes. ¿Qué experiencia tiene usted de un producto que se está aplicando en diferentes cultivos, como es el fósforo? ¿Usted aplica su producción arrocera? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? El fósforo es un elemento sumamente necesario en los cultivos. Es el que le da la fuerza en los tallos, le estimula el crecimiento de las raíces y por ahí que se absorben los nutrientes. Y cuando yo aplico en el arroz, el fósforo lo aplico todo a una edad temprana, porque es de movimiento lento. Yo aplico el total de kilos por tarea de la cosecha en una aplicación, en la primera, cuando el arroz tiene alrededor de 12 días. Entre 10 y 12 días yo hago la primera aplicación y ahí coloco todo el fósforo necesario para el ciclo, porque se mueve lento y además para que esté disponible desde pequeñito en la planta. Entonces, eso lo aprendí yo en un viaje que di a Brasil. Yo fui a Brasil hace 2 años, una de las veces que he ido muchas veces, y allá se le aplica el total de fósforo con apenas 8 o 10 días al arroz. Y luego se maneja con el nitrógeno ya más adelante. Luego lo empecé a usar aquí así y me ha dado muy buen resultado. Entonces, antes a mí me lo decían, pero lo confirmé en ese viaje y realmente obtengo una planta de más fortaleza en el tallo. Eso me ayuda con el acame, porque ese es uno de los problemas del arroz cuando se acaman. Si usted tiene un tallo bien fuerte, le resiste más ese problema, y el fósforo que ayuda en esa parte, en una de las partes que ayuda el fósforo hasta en el acame, esta parte que le da una planta más vigorosa. Entonces yo lo que hago es que calculo las unidades que se lleva por hectárea el cultivo. Estamos hablando que está alrededor de 70 unidades de fósforo por hectárea en el cultivo. Entonces se calcula y luego le distribuyo el nitrógeno y el potasio en cantidades también ya similares, pero sí hay que tomar en cuenta el fósforo en todos los cultivos, porque es un elemento básico. O sea, ingeniero, que usted recomienda a los demás productores el fósforo, como lo viene promoviendo don Luis Álvarez, apadrinando pequeños productores. ¿Usted lo recomienda? Sí, yo lo recomiendo, y usarlo temprano. Ojalá le aplique la total cantidad que vaya a usar antes de los 15 días al cultivo. Que le aplique el total en la primera aplicación. Y luego maneje el potasio y el nitrógeno y los demás microelementos, porque hay también otros microelementos que también hay que aplicarlo más adelante, pero el fósforo es básico y temprano. Ingeniero, usted sabe que el tiempo en televisión es corto, lo vamos a invitar a una próxima entrevista, que usted venga aquí a Agroambiente. Este canal está a su entera disposición y de todos los productores. Gracias por su participación. Y siempre. Sí, gracias, ingeniero. Buenas tardes. Damos la orden, cuando necesite, damos la orden. Muchas gracias. Bye. Amigos televidentes, ustedes saben que este programa se transmite por Grupo Medios del Norte, que preside Nelson René Díaz Ceballos, por los canales Telecontacto, Galaxia TV, y para todo el país, Canal 35 y demás cables, y con presencia en Estados Unidos.
Nosotros transmitimos de manera simultánea por estos canales de televisión y las emisoras Éxitos 90.5 FM y la legendaria Radio Nacional 1380 amplitud modulada y los periódicos digitales Agroambiente, El Avisor Ciudadano, La Región y El Interurbano. Además, por todas las redes sociales, todos los sistemas de redes del país. A través de nuestra plataforma Agroambiente. Cibol es una compañía que se estableció en República Dominicana desde 1990, generando energía a tiempo completo a través de sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, constituyendo esta empresa la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional, porque como ustedes saben, sin energía no hay desarrollo, por el cual Cibol a través de los años ha contribuido con el desarrollo de República Dominicana. También Cibol desarrolla programas sociales comunitarios donde trabaja con juntas de vecinos y ambientalistas cada día por un mejor río Sama. Como usted notará la foto, se observa cada día el río Sama más limpio en el entorno de sus plantas Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Nos vemos hasta el próximo domingo, amigos televidentes. Buenas tardes. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del Norte.